Bueno, muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Bienvenidos nuevamente a una reunión del Grupo de Interés en Medicina Interna. Mi nombre es Andrés Felipe David, soy el moderador el día de hoy y para mí es un gusto pues darles la bienvenida a esta tercera sesión de nuestros talleres de antibiograma dictados por la doctora Catalina Herrera. Entonces, doctora, pues quedamos en sus manos, el público es todo suyo. Podemos empezar a proyectar pantalla. Gracias. Buenas noches para todos. Un segundito acomodo esto por aquí y comenzamos. Vamos a esto. Vale, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ok, bueno, perfecto. Ok, ¿qué hice? Entonces, para dar continuación o continuidad a los talleres que habíamos visto previamente, las charlas de interpretación del antibiograma en gram positivos, la vez pasada vimos gram negativos. Esta está enfocada en bacilos gram negativos no fermentadores y algo muy puntual acerca de tratamiento. Entonces, esto a manera pues de recordatorio, las bacterias gram negativas y la estructura de la pared bacteriana tienen una membrana externa con un espacio periplásmico compuesto de peptidoglicano y la membrana plasmática. En la membrana externa de las bacterias gram negativas se encuentran las porinas, que son aquellos canales que son muy importantes para hacer que los antibióticos entren y pues tengan su mecanismo de acción a nivel intracelular. Tienen lipopolisacáridos que hacen parte fundamental de la membrana externa de la pared de estas bacterias gram negativas. Tienen también el peptidoglicano, todo hace parte de la pared como tal, fosfolípidos y proteínas que están allí integradas. A través de estas porinas entran antibióticos que son hidrofílicos, pero también asimismo hay unas bombas que expulsan los antibióticos y estos hacen parte de los mecanismos de resistencia que tienen principalmente estos no fermentadores. Las beta-lactamasas, como los vimos para las enterobacterias, también hace parte de los mecanismos de resistencia que pueden tener estas bacterias. Para entrar a clasificar, entonces, a los bacilos gram negativos los podemos dividir en fermentadores y no fermentadores. Habíamos visto en la sesión pasada que los fermentadores incluyen son las enterobacterias, que las dividimos aquellas que son lactosa positivo y lactosa negativos. Dentro de los no fermentadores, entonces tenemos Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrofomonas y Burkholderia cepacia. Stenotrofomonas maltophilia y Acinetobacter baumani son las principales especies de estos bacilos gram negativos no fermentadores que se caracterizan además por causar brotes intrahospitalarios y que además tienen diversos mecanismos de resistencia intrínseca que realmente los hacen un verdadero reto a la hora de tratarlos. Dentro de los no fermentadores, entonces los subdividimos en oxidasa positivo y oxidasa negativo. Los oxidasa positivos son las pseudomonas y la burkholderia, y los oxidasa negativo, Acinetobacter y Stenotrofomonas. Esta es una mnemotecnia para tener en cuenta cuáles son los no fermentadores. La mnemotecnia es PAVESAR. Allí tenemos entonces P para Pseudomonas aeruginosa, A para Acinetobacter baumani, B para Burkholderia cepacia, E Eikenella corroens, S Stenotrofomonas maltophilia, A de Alcalígenes fecalis y R de Roseomonas guillardi.
Todos estos hacen parte de los grupos no fermentadores. Ustedes han escuchado principalmente esos cuatro, pero pues existen más en la actualidad a tener en cuenta. Algo acerca de generalidades, entonces estas bacterias no utilizan hidratos de carbono para obtención de energía, son bacterias aerobias estrictas, son microorganismos de infecciones oportunistas, es decir, que se dan en pacientes que están hospitalizados, que es uno de los factores de riesgo a tener en cuenta. Inmunosuprimidos, son bacterias además que tienen una gran capacidad de generar biofilm, que el biofilm son como estas comunidades de bacterias que forman biopelícula y que tienen la capacidad incluso de comunicarse entre ellas, de nutrirse, y que las hace tan difíciles ser tratadas y que se generan en superficies inertes o superficies abióticas, como las llamamos nosotros, como el material protésico y los catéteres, por ejemplo. Entonces, estos microorganismos no fermentadores tienen esa capacidad de generar biofilm que las hace tan difícil de ser tratadas. Incluso también colonizan rápidamente tubos orotraqueales, por ejemplo, siendo una causa importante de neumonía asociada al ventilador, por ejemplo, por Pseudomonas aeruginosa. También en pacientes que han sido ampliamente instrumentados quirúrgicamente y tratados con antibióticos anteriormente, que hacen parte de los factores de riesgo, el uso de antibiótico, por ejemplo, 90 días antes. Son bacterias además que son resistentes de por sí y que se parte de la premisa que son multidrogoresistentes porque tienen mecanismos de resistencia intrínseca ya de por sí. Entonces muchas veces se suman estos mecanismos y ya son bacterias que son difíciles de tratar. Y adicionalmente, desde el punto de vista microbiológico, no crecen en agar MacConkey. El agar MacConkey es un agar que, hagan de cuenta, es color rosado de la gaseosa manzana Postobón, y en ese colorcito, en ese agar de ese color, crecen el resto de las enterobacterias. Allí vamos a tener crecimiento de los que son lactosa positivos y los que son fermentadores, como la E. coli, la Klebsiella, el Proteus, todo el resto de las enterobacterias, mientras que estas no crecen en agar MacConkey, son no fermentadoras de lactosa, y pues es una forma de diferenciarlas desde el punto de vista microbiológico. En cuanto a mecanismos de resistencia, estas tienen diferentes mecanismos de resistencia que incluso se pueden sumar. Incluyen modificación enzimática del antibiótico, pueden tener bombas de expulsión, tienen mecanismos de permeabilidad de la membrana externa que está dado principalmente por las porinas. Entonces muchas veces estas porinas o estos canales que vimos en las primeras diapositivas se cierran o se pierden y hace que el antibiótico o que la bacteria mejor se vuelva impermeable al antibiótico y que por lo tanto el antibiótico no pueda entrar a la bacteria para generar su mecanismo de acción. O pueden haber también alteraciones en el sitio de acción de los antibióticos. Y en algunos casos la resistencia es consecuencia de la asociación de diferentes mecanismos. Esta gráfica la habíamos visto en la charla anterior, en donde pues tenemos una bacteria gram negativa con diferentes mecanismos de acción, diferentes mecanismos de resistencia. Específicamente para los no fermentadores tenemos la pérdida de porinas, que nos va a afectar mucho a las Pseudomonas aeruginosa. Siempre tendremos beta-lactamasas, esas siempre son, digamos, transversales para todas las bacterias. Podemos también tener sobreexpresión de bombas de flujo transmembranales, que son estas allí, que van a afectar o comprometer desde carbapenémicos como meropenem, pasando a quinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas y cloranfenicol. Entonces estas bombas van a expulsar el antibiótico y eso es uno de los mecanismos también de resistencia. Podemos tener enzimas modificadoras de antibióticos como para aminoglucósidos y quinolonas. En Pseudomonas también se presenta alteraciones en el target del antibiótico y modificaciones ribosomales, entre otros mecanismos de resistencia. Entonces, la modificación enzimática del antibiótico, puede estar dado por beta-lactamasas, que ustedes saben son el mecanismo más prevalente de resistencia en los gram negativos. Ya habíamos hablado de eso, que son enzimas con la capacidad de generar esta hidrólisis o esta inactivación
a los betalactámicos y que además pueden estar codificadas en genes, que puede ser tanto cromosómico en el caso de AMC o por plásmidos, transferida por plásmidos, y eso quiere decir que se transferiría fácilmente entre bacterias, en el caso, por ejemplo, de que sean BLE o productoras de carbapenemasas o incluso oxacil también los casos. Tenemos bombas de expulsión que se encuentran en la membrana externa de la célula y expulsan hacia el exterior los antibióticos, las diferentes moléculas. Normalmente estas bombas de expulsión que están allí ya están hechas para expulsar metabolitos, detergentes, solventes orgánicos, pero pues también aprovechan las bacterias y expulsan antibióticos como mecanismo de resistencia. Esto es con el fin de mantener las concentraciones de sustancias tóxicas a un nivel muy bajo y es como un mecanismo de sobrevida o de supervivencia que tienen las bacterias. Entonces ellas aprovechan estas bombas que tienen normalmente para expulsar también antibióticos. Se presenta una hidrólisis de ATP o mecanismo de contratransporte iónico como sustrato energético y son específicos para un fármaco cuando están los plásmidos allí presentes o pueden ser inespecíficas cuando están codificadas o están a nivel cromosómico. Y puede tener el problema o digámoslo, el problema que tienen las bombas de expulsión es que son inespecíficas para los antibióticos. Entonces, como son inespecíficas, estas bombas de expulsión pueden generar resistencia cruzada, porque no solamente expulsan, por ejemplo, una quinolona, sino que también se suma, expulsa la quinolona y expulsa el aminoglucósido al mismo tiempo o en la misma bacteria. Entonces, esto se puede ver eventualmente en el antibiograma. Entonces, genera resistencia cruzada bastante frecuente. Puede entonces también haber cambios en la permeabilidad de la membrana y esto está dado, por ejemplo, por la pérdida de porinas. Ya habíamos dicho que las porinas son canales en la membrana externa que trabajan como filtros y en una membrana permeable, o sea, permiten como la comunicación del exterior hacia el interior y asimismo pues aumenta pues la difusión de algunos metabolitos. Cuando se pierden estas porinas es que se puede dar la resistencia y al presentarse eso hace que el antibiótico no pueda entrar a la célula y eventualmente puede aumentar la MIC o la concentración mínima inhibitoria para algún antibiótico. Entonces puede aumentar la MIC para ese beta-lactámico, se vuelve resistente y es porque se pierde esa porina que hace que no pueda entrar el antibiótico. Nuevamente, pueden ser específicas para ciertos antibióticos o inespecíficas y en este caso las inespecíficas son las que van a tener compromiso de diferentes antibióticos. En pseudomonas, específicamente, los carbapenémicos utilizan una porina. Esa porina se llama OPRD. Esa OPRD sirve para el meropenem y para el imipenem y cuando se cierra, pues ya se genera resistencia. Ya vamos a ver lo que dice allí, o vamos a verlo en el antibiograma para que lo entiendan un poquito mejor, pero en términos generales, cuando se ve una resistencia al imipenem es porque allí hay una pérdida más de porinas, específicamente la OPRD de manera asociada. Y cuando la resistencia es a doripenem o meropenem, hay una resistencia más que depende de bombas de expulsión. Es decir, que en el antibiograma ustedes pueden ver sensible a un carbapenémico y resistente al otro carbapenémico. El hecho, y de entrada el hecho de que ustedes vean que tienen mix diferentes, concentraciones mínimas inhibitorias diferentes, y que una es sensible y el otro resistente, ya hace dudar que el mecanismo de resistencia a esos carbapenémicos esté mediado por una carbapenemasa, que es lo que normalmente, digamos, uno pensaría en cuanto a que es lo más frecuente en enterobacterias y que lo habíamos visto la clase pasada. Pero cuando ustedes ven, y si sobre todo se trata de unas pseudomonas, como esa diferencia en cuanto a que imipenem, por ejemplo, es resistente, pero meropenem es sensible, y el resto, además de ahí para abajo, por ejemplo, es cefepime es sensible, ustedes dicen, no, lo más probable es que la resistencia a ese imipenem esté mediada por una pérdida de porinas. Y para, digamos, saber si es una bomba de expulsión lo que ustedes tienen, habíamos dicho, y ya ahorita lo vamos a ver en el antibiograma, pero habíamos dicho en la introducción que las bombas de expulsión tienen esa característica que son inespecíficas y que pueden alterar
o comprometer diferentes antibióticos. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un imipenem resistente, el meropenem sensible, pero además tienen aminoglucósidos y quinolonas resistentes que hacen parte de los antiseudomónicos. Entonces ustedes dicen, aparte de todo, tiene una bomba de expulsión que no está afectando los otros antibióticos más adelante. También podemos tener el caso o el ejemplo de alteraciones en el sitio de acción del antibiótico y esto puede pasar con las quinolonas. Eh, entonces, ¿qué puede suceder? Puede haber una inhibición de la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Esa inhibición de esas dos enzimas es lo que hace que pueda haber una resistencia a las quinolonas, recordando pues el mecanismo de acción de las quinolonas y estas están codificadas por los genes GIR-A y GIR-B en la ADN girasa y codificadas por los genes PAR-C y PAR-E en la topoisomerasa 4. Pueden ser cromosómicas, pero también pueden ser mediadas por plásmidos. Entonces, eso hace que pues, se altere el sitio de acción de las quinolonas y que se genere la resistencia. La Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo no fermentador, es oxidasa positivo, es catalasa positivo, produce pigmentos como piocianina, pioverdina y piomelanina, o sea, es como verde azulosa. Ustedes incluso, yo no sé si clínicamente han visto, por ejemplo, pacientes con sondas vesicales y los cistoflos a veces se vuelven como medio verdosos, es porque muchas veces ese es el pigmento que producen. Utiliza citratos y pueden reproducirse a 42 grados centígrados. Yo sé que en esta diapositiva ustedes la ven como morada, pero pues es un gram negativo, es decir, que cuando uno ve la coloración de gram es anaranjada, no morada que sería gram positivo, pero es un gram positivo. Perdón, es un bacilo gram negativo no fermentador que se ve como naranja. Habíamos hablado también que es importante a la hora de interpretar el antibiograma saber cuál es la resistencia intrínseca de las bacterias. Y esta es la tablita que mira las resistencias intrínsecas de las Pseudomonas aeruginosa, que es muy importante que se las aprendan porque muchas veces los antibióticos antiseudomónicos son unos y los que no son otros, y asimismo los antibiogramas muchas veces lo reportan mal. Entonces pueden encontrarse una pseudomona reportada como resistente a cefazolina, pero pues es que sabemos que es resistente a cefazolina. Entonces no debería el laboratorio reportarlo todos los antibióticos, sino reportar lo que realmente a uno le interesa, que son los antibióticos antiseudomónicos por excelencia. Entonces, ¿cuál es la resistencia natural de estas bacterias? Resistentes naturalmente a ampicilina, ampicilina sulbactam, amoxiclavulanato, cefotaxime, ceftriaxona, ertapenem, que es muy importante dentro de los carbapenémicos, tigeciclina, trimetoprim y trimetoprim sulfametoxazol y cloranfenicol. Dicho esto, ustedes ya tienen en mente cuáles serían los antibióticos antiseudomónicos, que es también maravilloso que se los aprendan porque van a estar enfrentados día a día, sobre todo escogiendo terapia empírica, si el paciente tiene factores de riesgo o no. Y en ese orden de ideas, ¿qué se les ocurre? O bueno, pues aquí están, pero entonces los antibióticos antiseudomónicos serían entonces ceftazidime, ¿cierto? Como cefalosporinas de tercera generación, cefepime como cefalosporinas de cuarta generación, el astrionam, que es un monobactam, también es un antibiótico que se puede eventualmente utilizar, imipenem, meropenem, colistina, aminoglucósidos, fosfomicina, la sensibilidad es variable, pero eventualmente cuando hay multidrogoresistencia lo podemos utilizar. Otros antibióticos que son antiseudomónicos, no está allí, sí, la colistina también está allá, las quinolonas también son antibióticos que son antiseudomónicos y dentro de los nuevos antibióticos que tenemos el ceftazidime avibactam y el ceftolozano tazobactam también son antiseudomónicos dentro de los nuevos antibióticos y existe un antibiótico nuevo que es el cefedirecol, que es una cefalosporina siderófora que utiliza hierro, canales de hierro, y que de hecho esa es para bacterias multidrogorresistentes, tanto gram negativos, no fermentadores e incluso gram positivos.
Bueno, entonces la resistencia en pseudomonas puede estar dada a los betalactámicos, aminoglucósidos, quinolonas, entre otros. A los betalactámicos puede ser por betalactamasas cromosómicas, betalactamasas plasmídicas, alteraciones en la permeabilidad, como por ejemplo la pérdida de la porina o PRD, resistencia a carbapenémicos, como carbapenem también la podemos tener, o una metalobetalactamasa también la podemos tener, que habíamos visto en la sesión pasada que la diferencia en el antibiograma es por si una es sensible al astronam o no. Podemos también tener resistencia a betalactámicos por bombas de expulsión como esta en pseudomonas, que es la MEX-AB o PRM. Podemos también tener resistencia a aminoglucósidos dada por enzimas inactivantes o bombas de expulsión MEX-XY o PRM, y resistencia en quinolonas como alteración de las topoisomerasas, alteraciones de las porinas y bombas de expulsión activa. Esta es una gráfica que en principio es un poquito difícil de entender, pero que ayuda, como también incluso cuando hablábamos la clase pasada de lo de AMC y AMC inducibles. Habíamos visto que existen un grupo de bacterias que tienen AMC cromosómico y que dentro de ese AMC cromosómico también está la pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno habla el término salvaje o wild type o natural? Son aquellas bacterias que tienen de por sí la resistencia natural a ciertos antibióticos. Entonces, las pseudomonas tienen una expresión basal o salvaje de AMC. ¿Y qué es lo que ocurre? Normalmente hay un reciclaje de la pared celular y los péptidos que se reciclan son estos que están aquí en condiciones normales, el 1,6 anhidromuropéptido, y esos péptidos, estos se remueven directamente de la pared celular. Posteriormente, en condiciones normales, esos anhidromuropéptidos son clivados por la AMP-D, que está aquí, y esa AMP-D lo que hace es que se generan péptidos libres. Entonces tenemos aquí estos elementos que hacen parte como de los fragmentos, elementos no, llamemos los fragmentos de la pared celular, que son clivados en condiciones normales por la AMD, y se generan estos pedacitos libres que se llaman UDP MURNAC pentapéptidos. Estos péptidos posteriormente, aquí los tienen, interactúan con el AMP-R, aquí, con este AMP-R, que está unido a la región intergénica AMP-R y AMP-C, a esta región intergénica que ustedes pueden ver. Esto ya es a nivel de ADN, a nivel de expresión y todo esto. Entonces, cuando hay una interacción, se conforma normalmente como un complejo que lo que hace es que estos péptidos van a reprimir todo ese sistema y va como a disminuir o a mantener los niveles basales de AMC. Y pues eso sería lo que sería como la AMC inducible, ¿sí? Sin embargo, en condiciones que no son, digamos, ante la exposición de un antibiótico como el cefoxitin y el imipenem, habrá una inducción de AMC. Entonces, estos antibióticos van a entrar a la membrana o a la bacteria a través de las porinas hacia el espacio periplásmico y van a interactuar con PBPs, con penicillin binding proteins. Esta interacción va a hacer que aumente el nivel o la cantidad de 1,6 anhidromuropéptidos, que son los que tenemos acá, que recordemos hacen parte de los fragmentos del reciclaje normal que hay de la pared celular. Cuando esto ocurre y por el aumento de estos fragmentos, el AMP-D que tenemos aquí es incapaz de procesar los altos niveles de esos fragmentos que estaban allí y hace que no se puedan formar estos de aquí libres. Al ser como que se satura, al saturarse esa AMP-D y quedar estos por aquí uniditos, estos son péptidos inductores. Entonces, estos péptidos inductores, estos libres, son péptidos supresores de AMC y estos son péptidos inductores de AMC. Lo que hace es que se convierten en un activador transcripcional y el AMC se expresa en altos niveles, que está aquí. Al expresarse la AMC o el AMC en altos niveles, eso es ahí cuando vamos a tener
la desrepresión del AMC y las resistencias que podemos ver en el antibiograma. Eso ocurre también para las enterobacterias, ¿sí? Y para Pseudomonas aeruginosa. Entonces, eso así es, cuando yo hablaba de AMC, a eso me refería. Por otro lado, en Pseudomonas puede haber un fenómeno que la hiperproducción de AMSEP, ya sabemos que es desrepresión, pero la hiperproducción de esta enzima, de esta AMC, de esta beta-lactamasa, puede llevar a que en el antibiograma podemos ver una resistencia también a cefepime y puede alcanzar a ver mix aumentadas para carbapenémicos sin que sean francamente resistentes. Entonces, una forma de saber de la hiperproducción de AMC es la resistencia hasta las cefalosporinas de cuarta generación, manteniéndose todavía sensibles los carbapenémicos. Pero también, como habíamos dicho, que es que esto es como el problema de las bacterias que se suman los mecanismos de resistencia, puede haber una hiperproducción de AMC, pero al mismo tiempo, y además teniendo en cuenta que se utilizan las porinas para que los antibióticos no entren, entonces puede haber una alteración o un cierre o una impermeabilidad en las porinas y se suman y al sumarse, entonces por ejemplo, si ustedes tienen aquí un imipenem, ¿sí? Que utiliza esta porina para poder entrar y la porina ya no está. Y aparte tienen un AMC que está hiperexpresado, entonces ¿qué van a tener? Van a tener una pseudomonas aeruginosa que va a ser resistente al cefepime, pero también una pseudomonas que va a ser resistente al imipenem. Y yo creo que esta gráfica es muy bonita porque ilustra exactamente eso para uno poder entender los mecanismos de resistencia. Entonces aquí tenemos 1 más 1, son 2 mecanismos de resistencia y ustedes dicen, no, es que aparte es resistente al imipenem y es resistente al cefepime, pero es sensible al meropenem. Entonces esa puede ser la razón porque tienen mecanismos de resistencia que se suman. Esta gráfica, si ustedes quieren, yo les paso el artículo, es un artículo del año 2009, es viejito, pero es divino para entender los mecanismos de resistencia en pseudomonas y se publicó el autor se llama Lister, es muy bonito para quienes les interese este tema. Bueno, para no quedarme tanto en eso, esto dice básicamente lo que les expliqué anteriormente. Entonces, tenemos estas posibilidades. Dentro del AMC, que sabemos que se produce o que está cromosómica en las pseudomonas, esa resistencia cromosómica o inducible la vemos en el antibiograma con la resistencia a cefoxitin. Si está desreprimida, entonces pues va a producir la enzima, la AMC es una beta-lactamasa y me va a conferir resistencias a cefalosporinas de primera a tercera generación y ahí pues yo voy a tener afectada o comprometida el ceftazidime, ¿no? Que es una cefalosporina antipseudomónica. Y si yo tengo una hiperexpresión de esa AMC, voy a tener resistencia no solamente a cefalosporinas de primera a tercera generación, sino hasta cuarta. Y ahí es cuando yo les decía que el cefepime me lo afecta, a diferencia un poco de lo que sucede en las enterobacterias. Y obviamente siempre se conservará la resistencia al cefoxitin, que de hecho es una de las cosas que uno servía para diferenciar AMC de BLE. Ok. Existen adicionalmente, aparte del AMC que tiene la pseudomona, existen otros mecanismos de resistencia intrínseca como una escasa permeabilidad de la membrana externa, es decir, porinas, como bombas de expulsión constitutivas como Lamex A, B o PRM, que expulsa betalactámicos, algunos, tetraciclina, cloranfenicol, macrólidos, fluoroquinolonas, hasta cierto punto, sulfonamidas y trimetoprim. Están las AMC inducibles, que ya hablamos pues, ampliamente y ya yo creo que nos quedó claro. La producción basal de AMC no afecta ureidopenicilinas como piperacillinato o ni cefalosporinas antipseudomónicas como ceftazidime, cefoperazona, cefepime, ni bonobactams como lastronam, ni carbapenémicos. La producción basal, pero ya vimos que la hiperproducción es un poquito diferente. Y esto entonces es lo que podríamos ver. Esto es como el fenotipo salvaje, ¿no? En donde podríamos tener sensibilidad, pues de hecho a todo, ticarcilina, piperacillina, tazobactam, cefepime, astronam, ceftazidime, que es imipenem, meropenem. Ese es el fenotipo salvaje de las pseudomonas, ¿sí? Salvaje o wild type o natural, que es lo que uno llama. Tenemos entonces la represión de AMC cromosómica, que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué opciones tenemos?
tenemos aquella AMC reprimida que va a tener una o sensibilidad disminuida o resistencia al cefepime con sensibilidad tanto imipenem o meropenem. Eso es una desrepresión AMC o una hiperproducción de AMC cuando el cefepime es resistente. Y la AMC basal es pues la que ustedes saben, que ya habíamos dicho, resistente a cefalosporinas de primera, segunda generación, conservando ceftazidime sensible y de ahí para arriba. Esto sería un fenotipo salvaje, en donde ustedes tienen entonces amicacina sensible, cefepime sensible, y si se fijan todo el resto está sensible, cefoxitina resistente, que es lo que esperaríamos porque tiene una producción basal de AMC. Aquí entonces vemos ya que la bacteria está empezando a hacer una desrepresión de AMC cromosómica, en donde tenemos cefepime intermedio, ya las mix están aumentando y entonces eso me dice que está desreprimiendo el AMC, la puede estar empezando a hiperproducir y esa es la resistencia que me va a dar la sensibilidad intermedia al cefepime. Y cefoxitin es resistente, pues eso no me sorprende porque sabemos que produce AMC de manera basal. Tenemos además la pseudomonas además tiene otras beta-lactamasas plasmídicas que pues esto es muy variable en cuanto a su presentación. Existe una que se llama Pseudomonas Specific Enzyme que le va a generar aquí, si nos fijamos en esta gráfica, que va a generar hasta cierto punto resistencia a piperacilinato azobactam, pero esto no es en todos los casos. Digamos que esto ya deja de ser lo que normalmente se encuentra y existe pues ya otros fenotipos que uno puede encontrar. Las pseudomonas además también pueden producir BLE y muchas veces por eso es tan difícil diferenciarlas en el antibiograma. Entonces pueden producir un montón de enzimas. Por ejemplo, en este caso quisiera que alguien opinara acerca de cuál o cuáles podrían ser los mecanismos de resistencia implicados en este antibiograma. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Hola? Hola, doctora. Vale, para que tengan la posibilidad de hacer el comentario, podría proyectar el antidiagrama. Ahí, ya. Sí. Y pues invitamos a las personas a que puedan abrir sus micrófonos y poder comentarnos cómo interpretas el antidiagrama, qué tipos de mecanismos hay. Bueno, ¿Nadie quiere decir nada? bueno, pues, doctora, digamos, lo primero que miro allí es que ese fositin sí es resistente, de forma que podríamos, no sé, ir, ver que la producción de AMC está constante. Ya indagar si de pronto es un hiper AMC por la resistencia de los dos antibióticos que están ahí marcados. Podría ser de pronto ese fenotipo. Ok, ¿y hay algo más que puedas decir? Bueno, aquí digamos, difícil. Ese es uno de los casos que uno dice, bueno, no sé, en términos de tratamiento no me va a cambiar, pero para uno decir cuál es el mecanismo de resistencia, hay que tener en cuenta todas las cosas que les he dicho anteriormente. Entonces, lo que tú bien decías, tenemos resistencia a cenfoxitin, que es lo que normalmente esperaríamos porque es un AMC, ¿sí? De por sí es AMC que siempre estará allí, es un AMC cromosómico que además está con resistencia a ceftazidime, entonces eso ya me habla que es una AMC desreprimida, porque esta es una cefalosporina antiseudomónica por excelencia, ya está resistente, hay algo que está pasando ahí, se me está desreprimiendo probablemente el AMC. Y adicionalmente el cefepime también es resistente, entonces ya ahí podríamos decir que aparte de que está desreprimida, está con una hiperproducción de AMC. Pero hay otra cuestión y es
y si también es una beta-lactamasa o también tiene una BLE, una beta-lactamasa espectro extendido. Y es que esto también puede pasar. Ustedes no lo pueden saber acá porque el cefoxitin es resistente de manera normal y el cefoxitin es un marcador para BLE. Lo que podrían ustedes hacer para diferenciar si se trata de BLE o una hiperproducción de AMC es el test de BLE en el laboratorio, ¿cierto? En cuanto a que uno pone una ceftazidime con un clavulánico, con un ácido clavulánico, y si se baja la MIC, entonces es un test de BLE positivo. Entonces, si ustedes dicen, pues no sé, pidámosle al laboratorio que haga un test de BLE y si el test de BLE sale positivo, entonces es lo más probable que ocurra es que tienen una AMC inducible más una BLE. Si sale negativo, entonces es una hiperproducción de AMC. Y no tiene otro mecanismo de resistencia porque si ustedes se fijan, en cuanto a carbapenémicos, el resto está sensible. O sea, imipenem y meropenem sensible, entonces no hay una porina que también nos esté molestando por ahí. Bueno, la resistencia a carbapenémicos en pseudomonas puede estar dada por hiperproducción de AMC más otro mecanismo. Ya habíamos dicho que por pérdida de porinas que me pueden afectar específicamente a los carbapenémicos o puede tener bombas de flujo que me puede generar resistencia cruzada a diferentes antibióticos. Este es un ejemplo de beta-lactamasas plasmídicas que pueden tener carbapenemasas o que pueden conferir resistencia a ciertos carbapenémicos. Aquí tenemos el ejemplo de una metalo-beta-lactamasa o una carbapenemasa clase B. Dicho sea de paso, las metalo-beta-lactamasas son las más frecuentemente encontradas en las pseudomonas. Y antes uno decía, pseudomonas resistente a carbapenémicos es igual a tener una metalo-beta-lactamasa. Lamentablemente, como la KPC es una carbapenemasa que tiene tanta transmisión plasmídica, pues ya hay muchas pseudomonas que producen muchas KPC. Pero para recordar, estas metalo-beta-lactamasas que pueden ser IMP de imipenem o tipo BIM son aquellas metalo-beta-lactamasas en donde ustedes ven la resistencia de estos carbapenémicos, pero conservando una sensibilidad al astronam, que es una de las cosas que uno utiliza para diferenciarlas de una KPC. Y pueden sumarse, habíamos dicho que puede ser esto más una pérdida de porina, son inhibidas por el EDTA, entonces es una manera para ustedes diferenciarla. Ahora miremos cómo se vería la pérdida de porinas. Tenemos la OPRF, que es la porina más abundante, que la utilizan el resto de los betalactámicos, pero la OPRD es la porina que utilizan los carbapenémicos para poder entrar a las pseudomonas aeruginosa. Existen mutaciones en las regiones promotoras y eso hace que se disminuya la expresión de OPRD o que se pierda esta porina. La OPRD afecta más al imipenem que al meropenem y esto entonces es lo que se vería. Entonces tenemos una pseudomonas aeruginosa que es sensible a sus antibióticos antipseudomónicos, ticarcilina, piptazo, ceftazidime, cefepime, astronam, resistente al imipenem y sensible al meropenem. Entonces esa es como la típica OPRD, cierre de OPRD, o puede tener también una sensibilidad baja, variable o bajita, digamos, al meropenem o una mica un poquito más alta sin ser tan alta y que le confiera una completa resistencia. Eso también puede ser por una OPRD. Entonces miremos este ejemplo en donde tenemos cefoxitin resistente, sabemos que es normal porque es lo que esperamos. Piptazo sensible, maravilloso, ceftazidime sensible, cefepime sensible, o sea que de entrada es una pseudomonas que tiene una AMC basal normal, no lo está hiperexpresando. Y aquí tenemos el caso de meropenem resistente, pero con una MIC de 8 y un imipenem resistente con una MIC que es mayor a 16. Si ustedes se fijan, las MICs aquí son distintas. Es más resistente el imipenem que el meropenem y es lo que aquí les estaba mostrando. Esto es una OPRD también, ¿cierto? Esto es lo que está ocurriendo. Es una OPRD y aquí yo podría, si yo estoy segura que no produce una carbapenemasa, porque de todas maneras y como un tip o un paréntesis adicional, si yo veo que tengo 2 carbapenémicos resistentes, yo igual le pido al laboratorio que me corra un test de carbapenemasas porque puede ser que la tenga a pesar de que me salga sensible aquí y que me salga sensible acá.
Entonces, si yo sé que definitivamente no produce una carbapenemasa, que la resistencia está mediada por una porina, entonces yo podría tratarla con piptazo o con cefepime eventualmente. Bueno, las bombas de flujo, entonces habíamos dicho que las bombas de flujo pueden afectar a diferentes antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, meropenem también y fluoroquinolonas. La MEX-AB o PRM es una bomba de expulsión constitutiva de las pseudomonas y así es como podríamos verla si la tiene, en donde puede tener una sensibilidad disminuida a la piperacilina, al ceftazidime, al cefepime, al astronam y aquí al contrario, entonces puede aparecer un meropenem resistente y un imipenem sensible. Esta es una expresión del MEX-AB o PRM. ¿Sí? Entonces, como para tener en cuenta ese pedacito. Y bueno, y pueden afectar también otras familias de antibióticos. Y aquí nuevamente por recordando lo de la porina o PRD, en donde tenemos resistencia al imipenem y sensibilidad al meropenem. La resistencia a los aminoglucósidos puede estar dada por inactivación enzimática, alteraciones en la permeabilidad o bombas de flujo. Y estos son los diferentes fenotipos de resistencia que ustedes se pueden encontrar frente a los diferentes aminoglucósidos. De manera frecuente es que se sumen y, por ejemplo, si ustedes tienen que todos los aminoglucósidos son resistentes, pueden tener la suma de permeabilidad más enzimas más bombas de expulsión. Eso puede ocurrir de manera frecuente. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, el caso de que algunos aminoglucósidos son resistentes, pero otros son sensibles, por ejemplo, aquí amicacina sensible, aquí ustedes ya pueden como inferir la enzima que está allí involucrada, que va a tener la inactivación enzimática para aminoglucósidos específicos. Son acetilasas, son enzimas acetilasas. La resistencia a quinolonas dada pues, específicamente en mutaciones GIR-A, pero también pueden haber GIR-A más bombas de expulsión y esto me va a afectar la sensibilidad en la ciprofloxacina, o puede haber una mutación en GIR-A par C y bombas de expulsión que me da resistencia completa a la ciprofloxacina. Entonces, normalmente se requiere la mutación en los dos genes, GIR-A y PAR-C, que eso se va a traducir en la subunidad del ADN agirasa y la topoisomerasa 4 para que sea resistente, por ejemplo, a la ciprofloxacina. Pero también puede tener bombas de flujo y disminución en la permeabilidad. Un mecanismo de resistencia puede generar resistencia a múltiples antibióticos, múltiples mecanismos pueden dar resistencia a los mismos antibióticos, varios mecanismos pueden coexistir como lo habíamos visto y es difícil establecer solo con el fenotipo los mecanismos exactos de resistencia. Entonces es importante no solamente realizar pruebas confirmatorias de carbapenemasa, sino para uno saber qué es, pues hay que mirar la parte molecular, que es un poquito más difícil. Alto riesgo de resistencia, entonces tenemos la OPRD, la MEX-AB OPRM más la OPRD y tenemos otras mutaciones que confieren resistencia franca a todos excepto a polimixinas, que es otro mecanismo de resistencia que se van sumando. Este es un ejemplo de unas pseudomonas que, si ustedes se fijan, es extensamente resistente en cuanto a que solamente conservaría una sensibilidad a colistina con una MIC bajita, pero si ustedes se fijan, es resistente a todo. Entonces, esto es lo que uno puede tener con el mal uso de antibióticos, en donde las opciones terapéuticas cada vez son más limitadas. Hablando un poquito de otro mecanismo de resistencia distinta, es la resistencia a las polimixinas. Las polimixinas son antibióticos que son muy antiguos, pero que nos ha tocado como volver a ellos porque hacen parte de lo que tenemos para tratar estos casos de multidrogoresistencia o cuando son extensamente resistentes. Entonces, cuando hay una modificación estructural del lipopolisacárido, en el lípido A, las polimixinas trabajan con carga, cambia la carga neta, son como detergentes la carga neta y se disminuye la afinidad por la polimixina y eso hace que el mecanismo de resistencia esté allí presente. Existe un gen específico de resistencia a la polimixina que es el MCR1, que además se transmite por plásmidos, que preocupa mucho. Esto le puede generar una resistencia a la colistina y cuando ustedes ven eso, pues es algo que toca reportar.
Esta es una pseudomonas pan resistente. Si ustedes se fijan acá, todo es resistente, incluyendo colistina, pero además es resistente a fosfomicina, es resistente a la ciprofloxacina y a la rifampicina. O sea, a esto, nada. A esto lo único que yo podría hacer es que si yo sé que es una KPC y sabiendo que es una KPC, si por ejemplo sería un antibiograma también con resistencia al astronam, podría utilizar uno de los nuevos antibióticos como el ceftazidime avibactam. Como es nuevo, entonces todavía no lo tenemos resistente y el ceftazidime es para KPC. Ahí yo podría utilizarlo, pero miren que las opciones son muy, muy, muy limitadas. Algo muy rápido de tratamiento para Pseudomonas aeruginosa, tener en cuenta como puntos clave que la colonización con estas bacterias se da entre 3 a 5 días de exposición al ambiente en UCIs y hospitales, causa infecciones nosocomiales de manera importante, neumonías asociadas al ventilador y las que no lo son. Sin embargo, las infecciones comunitarias son cada vez más frecuentes, tienen una alta mortalidad, entre 20 a 40% aproximadamente e incluso más. Hay que tener unos puntos claves para poderlas tratar, y es que el punto de corte de la MIC que se utiliza para clasificar a las pseudomonas como resistente a un beta-lactámico es entre 2 veces a 8 veces más alta en comparación con los puntos de corte normalmente en enterobacterias. Es decir, los puntos de corte para enterobacterias son diferentes a los puntos de corte que tengo para las pseudomonas aeruginosa y también para los aminoglucósidos. Es por esta razón que deben utilizarse altas dosis de betalactámicos, incluso si las cepas sensibles. Por eso que yo voy a utilizar piperacilina tazobactam, por ejemplo, 4.5 cada 6 horas, para pseudomonas, para cefepime idealmente 2 gramos IV cada 8 horas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque es de esta manera como yo voy a aumentar la fracción libre del antibiótico que va a exceder la concentración mínima inhibitoria o el porcentaje de tiempo de la fracción libre sobre la MIC. El ceftazidime y el cefepime muestran un efecto bactericida cuando las concentraciones séricas exceden la MIC en más de un 60%. Entonces, entre más alto, en este caso, entre más alta la exposición, se asocia a una probabilidad de éxito más alta. Para piptazo, por ejemplo, hay que mantener concentraciones 5 veces por encima de la MIC. Y así uno va jugando con cuestiones de farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos en relación con los altos inóculos que se pueden presentar para poder estar mucho tiempo o con más porcentaje o más concentración por encima de la MIC y poderlas tratar de manera beneficiosa. Los bolos lo que permiten es llegar de manera rápida a la concentración máxima y poder hacer que se difunda libremente la fracción libre del antibiótico y que llegue al sitio de infección para poder compensar el volumen de distribución, que es la forma como se me distribuye el antibiótico en los tejidos y a nivel plasmático, y pues poder aumentar la probabilidad de éxito en el tratamiento. Es importante tener en cuenta las infecciones de alto inóculo. Inóculo hace referencia a la carga bacteriana que yo puedo tener en determinadas infecciones, y la actividad de los antibióticos definitivamente disminuye cuando la carga bacteriana es alta o cuando yo tengo un inóculo alto. Los antibióticos que más se afectan con el inóculo alto son piptazo, ceftazidime e incluso meropenem. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo voy a escoger altas dosis del antibiótico, y lo más importante para quitar el inóculo es quitar y controlar el foco, y esto es transversal a todas las infecciones. Si yo tengo, por ejemplo, una colección y ese es el alto inóculo, pues tengo que drenar la colección para poderlo controlar. Si no, pues no estoy haciendo mucho y pues no voy a mejorar allá. ¿Qué es un alto inóculo? O sea, alta carga bacteriana en neumonía, peritonitis secundaria, traqueobronquitis realmente no, pero sin neumonía, peritonitis secundaria, una colitis, pie diabético, una infección del sitio operatorio, una bacteriemia, una endocarditis, por ejemplo. Y es cuando tenemos altas concentraciones de colonias. Lo otro que se puede hacer para disminuir el riesgo de resistencia es asociar un beta-lactámico con otro mecanismo
con otro antibiótico que tenga un mecanismo de resistencia distinto. Si ustedes se fijan en lo que hacen en Estados Unidos, leyendo, por ejemplo, las guías ITSA de neumonía asociada al ventilador, ellos lo que hacen normalmente en lugares donde la resistencia a pseudomonas es mayor al 15, 10 al 15%, es combinan un beta-lactámico con un aminoglucósido, con una quinolona, pero esto no, esto es muy discutible porque esto también genera presión y puede aumentar la resistencia frente a otros antibióticos. Entonces realmente esto es algo que se le deja mejor a pues, la tarea a los infectólogos para ver caso por caso qué sería lo mejor hacer. Además, pues ellos también se basan en la actividad sinérgica que pueden haber, pero realmente pues no ha tenido un impacto que se demuestre significativo en mortalidad. Y bueno, esto es algo de evidencia de la comparación entre antibióticos combinados y monoterapia en pseudomonas, en aquella que no es resistente, ¿qué podría pasar? Bueno, esto es como que voy a tener en cuenta para elegir de manera antibiótica, de manera empírica los antibióticos activos frente a las pseudomonas. Entonces ahí yo voy a tener en cuenta la carga bacteriana o el inóculo que no sea susceptible de ser corregido quirúrgicamente, si el paciente está neutropénico o no. Entonces si el paciente está neutropénico y está malito, yo voy a escoger mejor un carbapenémico. Los factores de riesgo que puede haber para una colonización o infección para multidrogoresistencia. Ahí yo también voy a poder mirar y tomar decisiones. Las dosis iniciales, es decir, yo voy a tener en cuenta para la selección del tratamiento empírico para mi pseudomona, qué es lo que le pasa al paciente. Si el paciente está estable, si no está estable, si está neutropénico, si previamente está colonizado para pseudomonas multidrogorresistentes. Y ahí yo voy a decir, ok, le doy terapia monoterapia o le doy terapia combinada. Y aquí entonces me dicen cómo combinarlo. Entonces puedo escoger un beta-lactámico más un aminoglucósido o colistina en el caso de que yo tenga alguno de estos factores de riesgo que están aquí ilustrados en esto. Y lo otro es los nuevos antibióticos, ceftolozano tazobactam, ceftazimia y bactam. En el caso de ceftolozano tazobactam funciona muy bien para pseudomonas productoras de BLE y AMC desreprimido o hiperproductora, no tanto para aquellas pseudomonas que son productoras de carbapenemasas. Ceftazimia y bactam me serviría para unas pseudomonas que produce o que tiene una KPC y no una metalo-beta-lactamasa, pero si yo la combino el ceftazimia y bactam con astronam, me puede funcionar para una metalo-beta-lactamasa, teniendo en cuenta que son sensibles al astronam. Y aquí voy mirando, meropenem, ceftazidime, estos como unos tipsitos que le dicen. Y si no, entonces yo puedo escoger solito el mero, piptazo o ceftazidime, y dependiendo de cómo esté el paciente, agregarle una terapia combinada, siempre teniendo en cuenta el control del foco de manera adecuada. Estas son las dosis que tenemos de los antiseudomónicos normalmente que habíamos visto anteriormente en casos de infección por pseudomonas. Acinetobacter, algo muy rápido, el Acinetobacter tiene 23 genoespecies, sobreviven por periodos extendidos en superficies ambientales, también colonizan frecuentemente a personas o pacientes hospitalizados que han estado prolongadamente, UCI, se asocia a procedimientos invasivos, antibióticos previos, nivel de colonización de la institución, genera brotes de manera importante y la resistencia intrínseca también está dada por expulsión activa y porque tiene menor permeabilidad la membrana. Las porinas son más escasas y los poros más pequeños. Estas son las resistencias naturales de la Acinetobacter baumannii, resistencia natural a ampicilina, amoxiclavulanato, astreonam, ertapenem, trimetoprim, cloranfenicol y fosfomicina. Estas son las resistencias naturales de ellas. Tiene resistencia intrínseca a muchos betalactámicos y realmente la permeabilidad de las cefalosporinas es 2 a 7 veces menor que en pseudomonas. Tienen unas enzimas que se llaman TEM1 y TEM2 que son plasmídicas. También tienen AMC, que ya sabemos bien lo de la AMC cromosómica.
tienen también oxacilinasas de forma plasmídica y pueden tener incluso, o sea, tienen diferentes mecanismos, como puede que los tengan, pueden que no, pero siempre hay que partir de la premisa que tienen resistencia natural o intrínseca a la mayoría de los beta-lactámicos, y la resistencia adquirida a los carbapenémicos está principalmente por metalo-beta-lactamasas y por ausencia de una PBP2A que le confiere resistencia de bajo nivel al imipenem y al meropenem. El antibiótico, digamos, de excelencia para tratar Acinetobacter baumannii se llama Sulbactam. El inhibidor es el Sulbactam y eso es lo primero que uno debe tener en cuenta para tratar Acinetobacter baumannii. El Sulbactam funciona muy bien para estos si son sensibles. Si son resistentes ya nos toca combinar carbapenémico, por ejemplo, meropenem, polymixina, y ponemos el Sulbactam porque hace una sinergia allí. Entonces, aquí tenemos como los fenotipos de resistencia a la Acinetobacter baumannii, en donde podemos tener moderado nivel de AMC, que ya sabemos cómo lo veríamos, que es frecuente, o una hiperproducción de AMC también, ¿cierto? O un bajo nivel de AMC, pero normalmente es más frecuente que o tengan un AMC reprimido o una AMC que hiperproduzca. También podemos tener el caso de TEMS1, TEMS2 y también se pueden sumar los mecanismos de resistencia. Incluso aquí podemos tener la opción de que sea oxa, AMC y carbapenemasa, que va a ser resistente a todo, pero en términos prácticos es difícil de diferenciarlo en el antibiograma, es más fácil hacerlo a nivel molecular. La resistencia a los aminoglucósidos también está dada por enzimas modificadoras del antibiótico, disminución en la permeabilidad y expulsión activa por el operón A del ABC, se llama así, y la resistencia a las quinolonas también por los genes GIR-A o PAR-C que modifican el sitio diana, pero aquí solo con una es suficiente para que se confiera la resistencia a la quinolona, o puede haber una sobreexpresión de las bombas de flujo. Estos son algunos fenotipos de resistencia para los aminoglucósidos, para la Acinetobacter baumannii, las enzimas, muy parecido a lo que puede ocurrir en pseudomonas, y a las quinolonas, en donde puede haber mutaciones GIR-A más las bombas de expulsión que le confiere, por ejemplo, resistencia a ciprofloxacina, pero sensibilidad a levofloxacina y resistencia a ácido nalidíxico, y la suma puede pues ya conferir la resistencia a estas tres quinolonas. Neutrophmonas maltophilia es otro no fermentador, es oportunista y se asocia frecuentemente a pacientes con neumonía, fibrosis quística, infecciones nosocomiales. Miren las resistencias naturales de las Neutrophmonas maltophilia, es resistente a prácticamente casi todo, exceptuando ceftazidime, cefepime, colistina, ¿cierto? Trimetoprim sulfa y cloranfenicol. De resto, fíjense que todo es naturalmente resistente. Tiene una resistencia entonces intrínseca a los betalactámicos por una impermeabilidad, porque tiene poquitas porinas, y si tiene poquitas porinas pues no van a entrar los antibióticos, y también posiblemente por bombas de flujo, y también tienen unas betalactamasas cromosómicas inducibles que no todas las expresan. Pero adicionalmente pueden tener metalos beta-lactamasas que van a hidrolizar todos los beta-lactámicos, excepto Astronam, como lo habíamos visto, o pueden tener una serina beta-lactamasa que puede ser susceptible a inhibidores de beta-lactamasas e hidroliza el Astronam. Los aminoglucósidos son frecuentemente resistentes. Las quinolonas puede también tener resistencia mediada por bombas de flujo. Entonces aquí, ¿cuál es el antibiótico de elección? Realmente es el trimetoprim sulfa. Y es difícil porque son antibióticos que ya realmente no hay muchas opciones para Neutrophmonas. Afortunadamente son bacterias que no son tan frecuentes. Y tenemos aquí como primera línea trimetoprim sulfa y quinolonas como segunda, pero incluso hay estudios que son recientes que comparan la una con la otra, trimetoprim con quinolonas, y realmente las quinolonas también son muy buenas. Este es un ejemplo de un antibiograma, y es que se los muestran así porque como el resto es resistente. Entonces ya este Neutrophomona es sensible a trimetoprim y sensible a quinolona. Yo aquí le puedo dar trimetoprim sulfa, y sobre todo es tener en cuenta quitar el foco, ¿no? Que es lo más importante. Y Burkholderia cepacia es un no fermentador oxidasa positivo. Hay que evaluar también sensibilidad a trimetoprim sulfa.
tiene una resistencia natural a betalactámicos, aminopenicilinas, cefalosporinas de primera, segunda generación, imipenem, aminoglucósidos, polimixinas. Esta sí puede ser sensible a carbapenémicos, entonces uno podría tratar meropenem, ceftazidime y trimetoprim sulfa también. Entonces es, digamos, un poquito menos resistente naturalmente que la estenotropumona, y aquí sí puedo utilizar meropenem o trimetoprim sulfa como antibióticos de elección. Y eso era lo que les traía. Un poquito larga, pero espero les haya servido y les haya gustado. Cualquier cosa me pueden escribir al correo si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta ahora, lo pueden hacer también. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. Realmente es una charla muy completa y le agradecemos por estas 3 sesiones que tuvimos del taller de antibiograma. Agradecemos también a nuestros asistentes. Sabemos que les va a servir mucho estas sesiones que tuvimos. Entonces, a partir de este momento, pues quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan y también los invitamos a llenar el link de asistencia donde podrán encontrar unas preguntas de la charla para poder retar sus conocimientos. Con mucho gusto. ¿Estas presentaciones las suben a YouTube? Sí, doctora, pues en ese sentido, si usted autoriza, sí, y si no, nosotros tenemos una carpeta donde están como los videos para los miembros activos. Y Sí, pues, no, no tengo problema. Si quieren, los pueden subir. vale, doctora, listo. Entonces, pues les comentamos a los participantes y a los miembros que con esta 3.ª sesión ya pues se suben los 3 videos de los talleres de antibiograma para que estén pendientes y los puedan consultar cuando necesiten. Ah, bueno, perfecto. Después me pueden mandar el link. Claro que sí, doctora. Ah, listo. Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Ok, cualquier cosa me pueden escribir al correo entonces. Listo, doctora. Entonces, muchísimas gracias a todos, doctora, y participantes, que tengan una feliz noche. Gracias. Que tengan una feliz noche todos, que estén muy bien.